Comenzamos el tema 2, que lleva por título Gestión del conflicto. En este tema vamos a identificar los distintos elementos que componen el proceso de conflicto. Veremos también las distintas definiciones de conflicto, cómo se resuelven los distintos elementos y los modos de gestionar un conflicto. Comenzamos distinguiendo la resolución del conflicto de la gestión del conflicto. Como podemos ver, son dos términos diferentes que hacen establecer un criterio para cada uno de ellos. En primer lugar, distinguiremos lo que significa resolver un conflicto y gestionar un conflicto. Resolver un conflicto implica la reducción, la eliminación o la finalización del mismo. En cuanto a la gestión propia del conflicto, implica, en cambio, el diseño de estrategias para minimizar las disfunciones del conflicto, así como maximizar sus aspectos positivos para poder incrementar la efectividad organizacional. Hay tres aspectos que son importantes destacar en cuanto a la propia gestión del conflicto, y es que hay determinados conflictos que deberemos evitar tan pronto como aparezcan, ya que nos pueden generar serios problemas en el proceso de resolución y consecuentemente nos van a causar una situación negativa. Mientras que otras circunstancias pueden hacer que incentivemos el propio conflicto para que el resultado del equipo de trabajo, las personas que intervengan, den con una calidad aceptable en el proceso y en los objetivos que se buscan. También para valorar si el conflicto entre personas puede ser gestionado positivamente o, por el contrario, hay que reducirlo, tan pronto como dicho conflicto aparezca, necesitamos conocer cuáles son las circunstancias que se desarrollan dentro del mismo. Estas condiciones nos van a permitir conocer qué tipo de conflictos deberán ser reducidos y cuáles incentivados para conseguir los objetivos y el resultado de calidad en las organizaciones. Aquí podemos ver el diseño gráfico de un proceso de conflicto, la representación del mismo, en el que se distinguen claramente cuatro aspectos y fases fundamentales. La primera de ellas es lo que respecta a los aspectos contextuales del conflicto. Por otro lado, tenemos la experiencia de conflicto y la gestión del conflicto, lo que nos llevará a una fase final, que es los resultados del conflicto. En cuanto al primer aspecto, a la primera fase, que son los aspectos contextuales, los definimos como las condiciones en las cuales se origina y se desarrolla el conflicto. Y las tres condiciones que pueden modular los resultados son la interdependencia, el nivel de tensión y el tipo de conflicto. En cuanto a la interdependencia, se puede establecer una diferencia entre la positiva y la negativa. La positiva se refiere a la concordancia de las metas perseguidas por los sujetos y la discordancia en cuanto a las actividades necesarias para conseguirlas. Pero en esta interdependencia positiva, el aspecto fundamental es que las dos partes quieren conseguir estar en concordancia para conseguir unas metas, aunque la manera de conseguirlas sea diferente. En cuanto a la interdependencia negativa, se refiere a la condición mediante el sujeto percibe que tanto los fines perseguidos por ambos como las actividades para conseguirlos son incompatibles. Aquí ya no solamente hablamos de que las actividades que vamos a utilizar para conseguir los objetivos son distintas, sino que
los fines perseguidos son también contrapuestos, por lo tanto se produce una interdependencia negativa. En cuanto al nivel de tensión, se pueden distinguir tres tipos de niveles distintos. Tenemos el nivel bajo, que es cuando la tensión conduce a una inactividad y a la evitación, proporcionando unos resultados bajos y también una sensación de falta de urgencia y nula necesidad de actuar de forma asertiva. En cuanto al nivel de tensión medio, es cuando nos encontramos en que las personas que intervienen buscan e integran mayor información, consideran las alternativas más amplias y experimentan un mayor deseo de mejorar la situación. El tercer nivel, el nivel que denominamos elevado o alto, es cuando se producen unos resultados negativos porque se reduce la capacidad de procesar y percibir adecuadamente la información por parte del sujeto. Como podemos ver por las distintas características y definiciones de los tres niveles, el nivel medio es el nivel óptimo o el nivel adecuado en cuando nos encontramos en la gestión de un conflicto en base a su nivel de tensión. Según el tipo de conflicto, también podremos distinguir dos tipos diferenciados. El que nos habla de tareas, el conflicto llamado conflicto de tareas, y el que nos habla de las relaciones que se producen en él, que es el llamado conflicto relacional. El conflicto de tareas aparece cuando las partes que participan en el litigio tienen diferencias entre sus puntos de vista, sus ideas u opiniones acerca de una decisión que es necesaria de tomar o una tarea concreta a desarrollar. Aquí, por ejemplo, podemos ver las discusiones que se producen sobre un reparto de los recursos disponibles, sobre los procedimientos a seguir o sobre la interpretación de hechos concretos. Como segundo tipo, el conflicto relacional aparece cuando las partes que participan muestran una incompatibilidad personal en gustos, ideas o valores. Aquí, por ejemplo, nos encontramos los desacuerdos que se pueden producir sobre valores, normas personales y familiares o acerca de determinados gustos personales. Como podemos identificar por las definiciones, el conflicto de tareas se produce en una situación de proceso de trabajo y el conflicto relacional tiene que ver ya con la personalidad, los gustos, ideas y valores de las personas que participan en dicho proceso de conflicto. En resumen, como puntos importantes tenemos que destacar que para gestionar el conflicto constructivamente es necesario buscar la interdependencia positiva de las metas. También es importante destacar que los niveles de tensión iniciales entre las partes deben ser bajos e intermedios en su desarrollo. Como hemos indicado en la diapositiva que lo definía, intentaremos buscar o equilibrar la tensión media. En cuanto a la enemistad entre las partes o las experiencias previas de fracaso, pueden incrementar de forma notable los niveles de tensión y pueden ser negativas para poder desarrollar la gestión del conflicto. También es necesario reducir los conflictos relacionales tan pronto como aparezcan. Los conflictos de tarea pueden ser positivos si se producen en un clima organizacional que potencie los objetivos grupales. En cuanto a la experiencia de conflicto, como su nombre indica, se produce en las personas que lo sufren, ya que las emociones, las cogniciones y las motivaciones influyen de forma determinante en la gestión de ese conflicto. Las emociones asociadas a un conflicto pueden ser muy diversas y pueden afectar al comportamiento de los negociadores y también a sus resultados. Del mismo modo, el conflicto puede ser interpretado y valorado de muy diversas formas por las partes que integran el mismo. Así, algunos pueden percibir un conflicto como una situación negativa,
donde solo caben las pérdidas para ambas partes, mientras que otras personas lo pueden percibir como una oportunidad para obtener beneficios o mejoras en la situación actual. Del mismo modo, las personas pueden tener diferentes motivaciones acerca de cómo les gustaría que fueran los resultados del conflicto. Por lo tanto, tenemos que considerar que es importante tener en cuenta qué experiencia tiene cada parte a la hora de afrontar el conflicto, pues esa experiencia tendrá mucho que ver con la gestión que se haga del mismo. La gestión del conflicto, propiamente dicho, es un aspecto clave de la estrategia organizacional que puede hacer referencia a diversos procesos e intervenciones. En ocasiones, la gestión del conflicto se centra en intervenciones de carácter estructural, mientras que en otras ocasiones se centra en intervenciones de carácter conductual. Ambos tipos tienen como finalidad reducir, potenciar o resolver una situación de intereses o preferencias divergentes entre dos o más partes interdependientes. Por lo tanto, en esta positiva es importante que destaquemos que en la gestión del conflicto nos podemos encontrar dos caracteres fundamentales en cuanto a su propia estructura y en cuanto a la conducta de las partes intervinientes en dicho conflicto. En cuanto a la gestión del conflicto y su parte estructural, se pretende mejorar la efectividad organizacional modificando algunos parámetros del diseño de la organización. En estos sistemas se intentan principalmente gestionar el conflicto alterando la percepción de los miembros de las organizaciones sobre la intensidad del mismo en sus diferentes niveles de organización. Aquí podemos ver de forma clara esta gestión estructural en un ejemplo en el que un conflicto entre cocineros y camareros en un restaurante se resolvió de una manera muy sencilla y fue distanciándolos mediante un muro. A través de un torno se pasaban las hojas de pedidos y por encima del muro los platos ya elaborados y terminados. La drástica reducción del contacto directo traía como consecuencia una disminución de la conflictividad entre los camareros y los cocineros. Como podemos ver, con una medida realmente sencilla y simple, pero analizando la propia estructura y gestión estructural del conflicto, podemos solucionar de manera importante los aspectos negativos del mismo. En cuanto a su gestión conductual, se refiere al análisis del modo en que los trabajadores afrontan una determinada situación de conflicto en la organización. También es importante destacar, en cuanto a la gestión del conflicto, diferentes estilos y conductas que se han ido definiendo a lo largo de estos últimos años, de estas últimas décadas, en cuanto a la resolución y a la gestión de los mismos. Tenemos la llamada aproximación dicotómica, que nos encontraremos dos tipos diferentes de estilos. También hablaremos de la aproximación de los tres estilos, que, como su nombre indica, se diferencian en tres modelos diferentes. En cuanto al tercer estilo o modelo, hablamos de la aproximación bidimensional y que en ella nos vamos a encontrar tres tipos de estilos. Por último, hablaremos de el modelo de conceptualización de Van de Vlier y Uema, que nos diferencia dos tipos de variables. En cuanto al primer modelo o tipo, que es la aproximación dicotómica, nos encontramos con el tipo llamado cooperación, que se caracteriza por la percepción de interdependencia positiva de las metas que persiguen las partes del conflicto. Y el tipo competición, que se percibe en él una interdependencia negativa y se considera como un proceso destructivo, desagradable e indeseable. En cuanto
a la teoría de la aproximación de los tres estilos. Este modelo nos habla de tres tipos diferentes: el de no confrontación, que se refiere a la evitación del propio conflicto; el de orientación hacia la solución de problemas, donde se refleja la búsqueda de un acuerdo que satisfaga a las partes interesadas; y por último, el tipo control, que persigue un acuerdo que satisfaga los intereses personales y donde no se tienen en cuenta a los oponentes que participan en el proceso. La aproximación bidimensional se basa en una teoría de intereses dobles, donde se centra en el interés como factor determinante de la intención estratégica de las partes del conflicto para conseguir sus objetivos. Existen dos tipos diferenciados de estilo: el que llamamos el interés por los resultados propios y también el que denominamos el interés por los resultados de los demás. Este modelo tiene como principal ventaja que presenta una configuración de estilos que está validada y confirmada utilizando diversas metodologías. En cuanto a la parte negativa o inconvenientes, destacamos una escasa capacidad de predicción conductual y exhaustividad. En el tipo o modelo de conceptualización de Van der Vlier y Ueva nos encontramos con dos tipos de variables. Estos autores consideran que los modelos que hemos expuesto anteriormente pueden ser integrados teniendo en cuenta dos variables: la variable grado de actividad de la conducta y la variable de agradabilidad. Este modelo goza de distintas y diferentes ventajas, como son las que se refieren a conductas de gestión del conflicto y a no predisposiciones. También se propone una metodología observacional para el análisis de los estilos de gestión del conflicto. Integra la triple taxonomía de respuestas al conflicto: la dicotómica, la de los tres estilos y la bidimensional. También describe las conductas de gestión del conflicto mediante una doble dimensión, que es activa, pasiva, agradable, desagradable. Y, por último, contempla la diversidad conductual existente, sobre todo en el estilo de dominación. Muchas gracias por su atención.